Pues aquí estoy. Ya saludó a todo el mundo hoy. Viejo conocido. Un viejo conocido. Aquí, tú siéntate ahí. Hola. Joanny. Sí, ya lo saludamos. Bueno, pues aquí estoy. Ya estamos en vivo por lo que veo. Qué bien. Bueno, bienvenida, Joanny. Internet, saludos. Gracias. Bienvenida. Esto ha sido un viaje para ti extraordinario, me imagino. Tremendo. El viaje de mi vida. El viaje que me cambia la vida. Y quiero que todo el mundo aquí tenga una oportunidad de hacer una pregunta, si es posible. Le pedimos una hora y ya hemos estado en otras partes del edificio, así que quiero asegurarme que todo el mundo pueda tener por lo menos una oportunidad. Claro. Quería empezar solamente con las impresiones que has tenido de lo que es el exilio y de lo que es Miami. Hablaste un poco de eso en tu blog el sábado. Sí. Y fueron unas palabras bien fuertes. Me parece que yo que te he seguido por mucho tiempo, sé que hablas de una manera bastante fuerte dentro de Cuba, pero así todo fue bastante fuerte. Sí. ¿Cómo te parece lo que es el exilio aquí en Miami y también cómo esperas poder regresar sin que haya problemas? Bueno, primero, gracias por la invitación, colegas. Les digo colegas porque más allá de cualquier epíteto o título, y aunque soy filóloga de profesión, realmente me considero mucho más periodista, ¿no? Así que estoy entre colegas. Muchas gracias por esta invitación tan familiar, ¿no? A un espacio, además, que he leído en la distancia, en Cuba, pues he tenido acceso a una buena parte de las noticias del Miami Herald, el Nuevo Herald. Y bueno, tengo que decirles que tienen muchos lectores dentro de la isla, a veces por caminos muy accidentados, pero se llega a la información. Pues sí, es un viaje muy intenso, como decía hace unos minutos cuando llegué, es ese tipo de viaje que le cambia la vida a cualquiera, por la cantidad de países que estoy visitando, la cantidad de impresiones que tengo que procesar, la cantidad de personas que estoy conociendo. Y dentro de esas personas, creo que lo que más me ha impresionado es el cubano del exilio en general, en cualquier parte. He encontrado cubanos en la Cámara de Diputados de Brasil, he encontrado cubanos en pueblitos alejados de la capital de República Checa, he encontrado cubanos en todas partes. Llegué en el avión a Nueva York y el oficial de inmigración que me atendió era cubano. Y bueno, estamos por todos lados. Eso me ha dado una felicidad, la felicidad y el dolor de decir, bueno, mi pueblo es un pueblo itinerante que ha tenido que partir de su propia tierra, pero por otro lado decir, bueno, hemos llegado tan lejos. En el caso de Miami, pues me he reencontrado con mi familia pequeña, que como todo el mundo sabe, pues vivo el drama de cualquier familia cubana, dividida por el estrecho de la Florida. Pero también me he encontrado con mi familia grande, que son los cubanos que están radicados aquí, algunos hace décadas, otros recién llegados. Y la impresión es impactante. Es impactante porque no olviden que yo vengo de una generación de cubanos a las que desde muy pequeños se les intentó adocenar, convertir la mente a la idea de que el exilio era el enemigo, de que en el exilio estaba el peligro, de que en el exilio no estaba la patria. Y entonces llego aquí, ya yo lo imaginaba, ¿no? Tan tonta no he sido. Me había dado cuenta antes por algunas cosas, pero llego aquí y encuentro una cubanía desbordada, un mantener la patria en los mínimos detalles, incluso en detalles que ya en Cuba hemos olvidado, detalles tan sencillos y tan cotidianos como una receta de cocina, como una canción que ya no escuchamos en la isla, como una pequeña narración de un pasaje de la historia que a nosotros nunca nos enseñaron. Estoy conmovida, impactada de esa cubanía, pero eso me da esperanzas además, porque me da la impresión de que mucho de lo que hemos perdido por la reescritura de la historia y la reescritura de la identidad dentro de Cuba se puede rescatar todavía. Ustedes lo han conservado. Entonces, esa nación que es como un rompecabezas con piezas dispersas, que lo mismo hay cubanos en Papúa Nueva Guinea, no es una broma, tengo un club de lectores en Papúa Nueva Guinea, cubanos, así que un saludo, aprovecho ahora. Pues ese rompecabezas nacional se puede armar, las piezas están. Lo que hay es que tener la voluntad de pegarlas. Pues bien, vamos a abrir. Quería preguntar, Juan Vázquez, el subdirector de la Masa Editorial, quería preguntarte, has hecho varios comentarios que se han interpretado en varias formas sobre, primero, el intercambio de bienes entre Estados Unidos y Cuba, el embargo. Sí, el embargo. Y segundo, sobre los espías cubanos.
quería darte esta oportunidad. Sí, claro, para muchas clarificar. gracias. Claro, claro. No, mira, en el tema del embargo, tengo que explicar primero que dentro del activismo de la isla, o sea, dentro de ese sector crítico en el que me incluyo, que hay opositores, disidentes, músicos de hip hop que hacen canciones críticas, pintores, artistas en general, el sector crítico, hay posiciones muy diferentes en torno al embargo, pero ninguna de ellas es una posición que nos impida colaborar y coincidir en el punto principal, que es la democracia de Cuba. O sea, convivo, colaboro y trabajo en equipo con personas que piensan que debe mantenerse el embargo, mientras yo tengo una posición más crítica sobre él. Y eso es importante porque el gobierno cubano ha tratado de colocar el embargo, sobredimensionarlo y colocarlo como tema principal de la discusión. Ese no es el tema. El tema principal de la discusión es el bloqueo que el gobierno cubano le mantiene a sus ciudadanos. Entonces, cuando en estas giras por el mundo, me ocurre muy a menudo que la gente, antes de querer escucharme, dice, bueno, ¿qué piensas del embargo? Y ya me he molestado a veces en situaciones, digo, bueno, ¿por qué los cubanos tenemos que estar sometidos a este test? ¿Por qué nadie nos somete al test primero de ¿quieres democracia para tu país? Eso sería la pregunta principal, ¿verdad? En torno al embargo, pues tengo la posición que muchas personas de mi generación, que hemos crecido y nacido escuchando el embargo por todos lados como la gran justificación. Tengo una posición muy crítica, ustedes la conocen en todos sus detalles, pero se basa sobre todo porque he vivido el otro lado del embargo, el lado que tiene que ver con justificarlo todo a través de él. Desde que no hay papas en el plato, de que vas al mercado y no hay naranjas y te dicen por culpa del embargo, hasta que sales a la calle a quejarte y te dicen no, porque en una plaza sitiada disentir es traicionar. Entonces, por eso me incomoda, porque el gobierno cubano lo utiliza como el gran pretexto. Esa es mi posición que nace de mi experiencia personal. Bien, una persona siempre es fruto de sus circunstancias, ¿no? Entonces, en el tema de los 5 espías, la gran polémica se suscitó a partir de unas declaraciones muy sacadas de contexto, a mi entender. Fue un día maravilloso para mí, un día impresionante. Lamento que esa haya sido la frase que haya dado titulares a la prensa cuando había tanto tan importante que decir y que se dijo, primera vez que un ciudadano cubano, una persona no gubernamental, en décadas llegaba a la Cámara de Diputados de Brasil. Eso fue apoteósico, por la energía que movió, por la solidaridad que destapó, por lo que hizo reflexionar al pueblo brasileño sobre el tema de la falta de derechos de los cubanos. En ese momento yo puse mi posición, que sostengo, de que no creo la parte de la propaganda oficial de que son 5 héroes, considero que son 5 espías, personas que hacían espionaje en Estados Unidos, que han tenido todas las oportunidades jurídicas y legales para demostrar su supuesta inocencia, no han podido hacerlo, por tanto, son culpables, son personas además responsables de la muerte de ciudadanos cubanos. El gobierno cubano hace una gran cortina de humo con todo esto, y a eso yo me quería referir en esa frase, porque quería mostrar un poco cómo padecemos los cubanos de la isla esa excesiva propaganda, ese excesivo gasto de recursos, esa excesiva presencia en nuestras vidas del tema de lo que el gobierno de la isla llama los 5 héroes. Yo recuerdo un día que mi hijo regresó de la escuela y me preguntó si la bandera cubana tenía una estrella de 5 puntas por los llamados 5 héroes. Y yo me espanté, dije, bueno, ya, esto no solamente es la reescritura de la historia, es la reconformación hasta de los símbolos nacionales a partir de una campaña totalmente sobredimensionada. Y por ahí iba mi apreciación. Lo que pasa que, bueno, cuando una apreciación que pertenece a un discurso más grande, que está dicha bajo el estrés, que está dicha además bajo determinadas circunstancias, se saca de contexto, pasan estas cosas. Pero mi posición es clara en ese punto. Son espías y son culpables, ¿no? Iván, ¿ves un cambio hacia la democracia en los próximos 10, 15 años, menos que eso? ¿Cómo ves la juventud, cómo ves los jóvenes en la isla? ¿Es más movimiento en ese sentido? Sí, yo estoy esperanzada y no me caracterizo por hacerme ilusiones, ¿no? En ese sentido he vivido muchas frustraciones esperando la fecha. Ya creo que no vamos a tener una fecha. O sea, en los años 90 yo pensaba que un día iba a abrir la puerta de mi balcón y iba a ver a la gente feliz, gritando viva Cuba Libre en las calles. Eso creo que ya no va a pasar. Un día vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que el sistema se desarmó en el camino, ¿no? Pero estoy esperanzada ahora por varias circunstancias que están confluyendo y que hacen este momento excepcional. Por un lado, hay una verdad que es como una montaña. La generación histórica en el poder está muriendo.
La biología va a poder lo que no ha podido la rebeldía, ¿no? Es triste, pero así es. Por otro lado, bueno, no es un secreto para nadie que con la muerte de Hugo Chávez todo se fragiliza porque el subsidio, el abultadísimo subsidio que viene de Caracas se puede cortar, puede disminuir y sabemos que una de las características del sistema cubano es su incapacidad para producir y para proveer de riquezas al país, ¿no? Por otro lado, está también el hecho de que cada vez la comunidad internacional se cree menos la historia de la isla de la utopía, de la isla de la igualdad, de la isla de la esperanza. Eso lo he percibido en mi viaje. He notado gente que toma distancia de ese mito, que incluso personas de izquierda que me ratifican que son de izquierda, me dicen, pero bueno, no comulgo con la dictadura cubana. Eso yo creo que es un cambio importante, porque hubo un momento en que fue moda, fue algo cool, estar a favor del gobierno cubano. Ahora es todo lo contrario, según percibo yo. Y hay otro elemento que me da mucha esperanza, es que noto una efervescencia en la sociedad civil. La gente está deseosa de decir, quizás no tenemos todavía ni la infraestructura, ni los caminos para decir todo lo que queremos, ni con el volumen que queremos, pero, por ejemplo, del escenario del 2003, después de la Primavera Negra, al de ahora, ha sido como la multiplicación de los panes y los peces. Somos mucho más, pero además en muy diversos fenómenos. Antes la oposición cubana quizás estaba más circunscrita al partido político. Ahora te encuentras el partido de oposición, te encuentras un blogger, un periodista independiente, un tuitero alternativo, un artista que en el baño de su casa graba una canción o un disco de hip hop que cuando lo escuchas es un canto a la democracia, ¿no? Una exigencia de libertad. Entonces eso me da esperanza. En cuanto a la juventud, mucha apatía, mucha indiferencia. Tengo un hijo de 18 años y eso me permite estar muy conectada con la gente de esa generación. Pero como yo digo y repito, yo los prefiero apáticos que fanáticos. De la apatía se despierta. Yo fui una adolescente apática. Hice yoga, practiqué tai chi, me evadí de todas las maneras posibles, ¿no? Y sin embargo en un momento desperté a la conciencia cívica, a cuestionarme mi realidad, a preguntarme dónde está la Cuba que me prometieron. Entonces esa apatía tiene remedio. El fanatismo es más difícil. Cuando eres un fanático ideológico te cuesta más trabajo. Así que sí, son indiferentes, se refugian en sí mismos, pero se puede salir de ahí, ¿eh? Sabes que nosotros le preguntamos a los lectores que mandaran sus preguntas por Twitter y la mandaran por email. Y antes de seguir con las preguntas aquí de la mesa, quería dar una pregunta que nos mandó un lector, se llama Christopher Simón, y dice, ¿quién ha mantenido a los hermanos Castro en el poder todos estos años? ¿Cómo es posible que esos en la cúpula del poder no han visto el daño que le han hecho al pueblo, el país entero? Y como hablaste un poco de despertarse, pensé que fuera una pregunta buena para... Sí, yo pienso que la respuesta de quién ha mantenido, bueno, el gobierno cubano estos últimos 54 años ha sido un gobierno que se ha comportado de manera muy oportunista con la búsqueda de recursos. Cuando yo nací y toda mi infancia pasó bajo el dominio soviético de alguna forma. No era un secreto para nadie que desde el Kremlin llegaba pues la mayoría de los recursos que permitió al gobierno cubano pues mantenerse en el poder en esas décadas y hacer verdaderas cruzadas militares en África y etcétera, y todas las desproporciones y las exageraciones y los despilfarros que Fidel Castro pues protagonizó en aquellos años, ¿no? Después pues apareció Venezuela, tristemente. Es muy triste porque se habla mucho de la llamada soberanía nacional, el discurso oficial se estructura mucho sobre una supuesta independencia, que en la práctica no es así, porque depende de la apoyatura, de la muleta, para sostenerse siempre de una economía externa, ¿no? Y en el caso de la segunda parte de la pregunta, que era por qué... Bueno, ¿por qué se ha mantenido hoy en día? O sea, que yo creo el pueblo sí. no se ha movido. Bueno, esa es la pregunta que yo me hago todos los días también, porque la gente no reacciona, ¿no? La situación es asfixiante. Yo pienso que muchos cubanos quieren el cambio, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, a diferencia de África del Norte, con la llamada primavera árabe, en esos lugares pues se dio una acumulación de gente muy joven, inconforme, rebelde. En Cuba somos una población muy envejecida. O sea, esa característica que tiene la gente joven de querer cambiarlo todo, en Cuba no se da quizás en un % elevado, ¿no? Somos un país atrapado entre una natalidad del primer mundo y una migración del tercero. Una sociedad así, pues, se desangra constantemente. Nacemos pocos y muchos se van.
La emigración se ha comportado también como una válvula de escape que el gobierno pues ha tratado de forzar en los momentos en que la presión interior se acumula. Eso tampoco es un secreto para nadie, que los más rebeldes, los más atrevidos, los más talentosos se van. Y por otro lado, hay un mecanismo de represión muy sofisticado. No es solamente el policía con una tonfa en la calle, no es solamente el militar que te mete a la fuerza en un auto. En Cuba, desde pequeño, te inoculan el miedo. Y no solamente el miedo al Estado, el miedo a no decir en público lo que piensas, el miedo a no contradecir al poder. Es el miedo a todo el que te rodea. El miedo a que el hermano, el vecino, el amigo puede ser un delator, puede ser un oficial de la seguridad del Estado, puede ser alguien que colabora con la policía política. Entonces eso te crea una sensación de parálisis que es algo que impide mucho la unión para hacer algo. Y por otro lado, a diferencia de África del Norte, está la infraestructura tecnológica. ¿Cómo convocarnos? ¿Cómo le voy a decir a mi vecino que pienso igual que él? Bueno, al vecino se lo digo, le toco a la puerta y se lo digo. Pero ¿y a las otras personas? ¿Cómo hago llegar mi mensaje? El gobierno cubano ha sido muy hábil en negarnos todos los micrófonos que tengan cierta dimensión y cierto alcance, ¿no? Joanny ha hablado de lanzar un periódico digital. Voy a hacer vuestra competencia, creo. Entonces, ¿puede darnos algunos detalles cómo va a funcionar? Sí, bueno, es un viejo proyecto que quizás todavía no están todas las condiciones para hacerlo, pero nunca estarán todas las condiciones. Se trata de una publicación que en un principio será digital. Yo creo que ustedes conocen pues que en Cuba está prohibido imprimir y distribuir cualquier tipo de publicación no gubernamental o no oficial. Eso se paga con un delito que se llama propaganda enemiga. Hay otro delito además que si usted crea un periódico y lo vende, aunque sea a 1 centavo, que es un precio simbólico, estaría usted acusado de enriquecimiento ilícito o actividad económica ilícita. O sea, la ley está montada de una manera para que no pueda surgir nada así. Sin embargo, hay ejemplos y antecedentes de que se puede. Por ejemplo, estoy pensando en la revista Vitral, que se hizo en Pinar del Río muchos años y que ahora el mismo equipo hace la revista digital Convivencia. Está, por ejemplo, la Primavera de Cuba, que también la hace un equipo dentro de la isla. En fin, hay muchos fenómenos noticiosos, periodísticos, informativos, que están metiéndose en las grietas que deja la legalidad. Eso también quiero aprovechar yo, ¿no? Un poco beber de esa experiencia del periodismo independiente, lo que han hecho los bloggers, empezar con un periódico digital que va a tener un sitio web. Ustedes conocen cómo se estructura, noticias culturales, noticias empresariales, editoriales, noticias más bien de corte político, crítica, infografía, etcétera, y un formato en PDF que permita ser distribuido a la manera en que hemos aprendido a distribuir nosotros que no tenemos acceso a los grandes medios en Cuba. De mano en mano, de memoria flash en memoria flash, de CD en CD, una copia en PDF que además quizás pueda ser leída incluso por algunos reproductores de CD que se conectan al televisor. Los cubanos son muy televidentes. A lo mejor no tienen un ordenador, pero en cada casa cubana hay un televisor. O sea, tratar de utilizar esos caminos que existen. ¿Para qué? Para posicionarnos en una audiencia. El cubano está hastiado del discurso político también. Entonces, aunque va a tener el periódico tiene una actitud muy firme con el tema de derechos humanos, violación de esos derechos, totalitarismo, etcétera. También da una amplia gama de información que está en el plano cultural. En Cuba no hay una cartelera cultural amplia que una persona pueda una vez a la semana consultar y decir, bueno, quiero ir a tal lugar, a un cine, o quiero ir a un cabaret, o quiero ir a una discoteca. ¿Qué hay? Eso no lo tenemos. En Cuba, por ejemplo, la infografía es una asignatura pendiente. Información deportiva amateur y profesional. Los cubanos tienen mucho apetito de eso. Información empresarial. Se acaba de abrir el mercado de compra y venta de casas y los cubanos no saben las tendencias, los precios, cuáles son las zonas que más cuestan, que menos cuestan, cuáles son los elementos a tener en cuenta. Toda esa información que no ha sido tomada, copada, que no hay donde dirigirse para tenerla, yo tengo la impresión y mis colegas también que podemos satisfacerla, tratar de llenarla. Y hasta ahora somos un equipo de 10 personas, 2 fotógrafos incluidos. Y nada, lo que más tenemos es energía y ganas de contar. Vamos a ver cómo sale. ¿Y cómo lo puede financiar? Bueno, el tema es que como es un periódico digital, los costos son mínimos. Como no se va a vender, entonces, bueno, tampoco las ganancias son cero, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en este viaje,
que voy a poder acceder, aparte de los premios que he ganado en estos años, al monto de esos premios, pues empezar con eso para gastos mínimos. Quizás, por ejemplo, transportación, gasolina, poder irnos a provincia, que las personas también puedan tener un mínimo de recursos para su sobrevivencia diaria, los que participen en el proyecto, pero sobre todo se trata de un proyecto de sacrificios. Ya tiene nombre, pero no se puede decir todavía. Pero cuando ustedes lo vean, va a decir, ese es el nombre que tenía que tener. Yo hay una cosa, los cambios en la regulación de inmigración te han dejado salir y vas a volver en un tiempo. También Berta Soler, un montón de otros disidentes. ¿Qué impacto tienen la posibilidad de salir y volver en la disidencia en Cuba? Sí, bueno. Porque antes salías y ya, terminaba. Sí, bueno, aunque la reforma migratoria, esta que se aprobó el 14 de enero, no es la reforma soñada, ni la reforma necesaria, porque sabemos que tiene todavía muchas limitaciones. Por ejemplo, en ningún punto del artículo del decreto 302 se reconoce la entrada y la salida del país como un derecho inherente a cada cubano por haber nacido en la isla, ¿no? Los grandes olvidados son también los exiliados, que no se les permite retornar de manera definitiva, recuperar sus derechos, etcétera, pero al menos un paso que se ha dado en la flexibilización. Yo pienso que la oposición está ahora ante la oportunidad de acceder a espacios y micrófonos internacionales que le han estado vedados. La propaganda oficial ha utilizado mucho eso de denigrarnos, insultarnos, satanizarnos en esos espacios sin darnos el derecho y la oportunidad de la réplica. Entonces ahora la sociedad civil cubana tiene la oportunidad de acceder a esos espacios, explicarse a sí misma en primera persona, narrar sus propósitos, hacerle ver al mundo que al final somos cubanos preocupados por nuestro país y no lo que dice el gobierno. Entonces yo creo que eso va a tener una incidencia importante en el fortalecimiento de la oposición, en la protección. Yo te sigo la máxima de que la visibilidad es protección. Sí, la visibilidad te mete en riesgos también. Te pone como un círculo rojo alrededor de tu cabeza, pero por otro lado actúa como un gran paraguas protector. Estoy mirando y siguiendo el tema, por ejemplo, del viaje de Berta Soler, Rosa María Payá, Eliezer Ávila, Orlando Luis Pardo Lazo. Sé que en las próximas semanas va a salir también, creo que Guillermo Fariñas, en fin, hay muchos amigos, colegas que saldrán en las próximas semanas. Y es de trascendental importancia. Eso puede cambiar la dinámica de funcionamiento, de proyección al mundo y de proyección interna de la oposición, porque no nos engañemos, la información en Cuba es como un boomerang, sale, rebota y vuelve a caer sobre la isla. Hoy justo antes de llegar yo aquí, estaba mirando en Twitter que desde un pequeño pueblito que se llama Tahuayabo, en el centro de Cuba, el pastor bautista del pueblo, que se llama Mario Félix Guionar, estaba tuiteando que yo iba a estar en la Torre de Libertad y que iba a estar aquí con ustedes. ¿Cómo lo supo? Porque la información, alguien lo llamó, escuchó Radio Martí, a través de una antena parabólica legal llega. Entonces, la oportunidad de hablar afuera es también hablar adentro. Y eso me parece importante. Pero te da oxígeno cuando sales y respiras y sabes que puede volver, o sea, que no Claro. es salida definitiva. Sí, lo que pasa es que eso sin lugar a dudas, ¿no? Es como el que está zambullido, sale, toma una bocanada de aire y vuelve a zambullirse, ¿no? Además yo pienso que las personas que están redactando los proyectos de cambio, que están haciendo las propuestas de transición y de democracia a Cuba, tienen que conocer el afuera. Hay que tener esta experiencia de vivir el mundo, verlo, porque hemos crecido bajo una dicotomía, bajo una falsa polarización de que Cuba es el paraíso y el mundo es el infierno. Hay que salir a ese infierno y ver realmente cómo es. Eso es importante si se está haciendo política, si se está haciendo activismo, si se está haciendo cualquier tipo de actividad cívica, ¿no? Entonces sí, ahora, no es la reforma no ha sido por voluntad gubernamental. Los hemos empujado a la reforma. No podían mantener más tiempo la situación medieval de una isla prácticamente rodeada de murallas, ¿no? O sea, la reforma es nuestro mérito, nuestra victoria. Una victoria minusválida, insuficiente, pero nuestra. Por tanto, yo creo que es el momento de aprovecharla, ¿no? Giovanni, tu sombra. ¿Quién me persigue por todo el mundo? A ver, dime. Hay un problema en la disidencia cubana que es que más del 50% de ella está infiltrada por la seguridad del Estado, probablemente.
Y hay muchos también que quieren protagonizar o quieren estar adelante como líderes. Y es lo que decía un poco Lex Valencia, que hay demasiadas cabezas en serie. En tu caso, ¿cuándo te tocaron por primera vez la puerta de tu casa para tratar de sobornarte? Porque primero se acercan amigablemente y después empiezan a darte. Me parece que fue a los 2 años que abriste ese blog, ¿o fue? No, a los 2 años no escribía yo todavía. No, del blog. Fui precoz, pero no tanto. No, abrí el blog hace 6 años. El tema de la penetración de la seguridad del Estado, yo creo que es un tema que genera mucha parálisis. Es cierto que una de las tácticas que ha utilizado el gobierno cubano es precisamente la creación de falsos disidentes, la creación de agentes, pero en lo personal, y esa es mi tendencia, yo trato de actuar sin que eso existiera, porque no quiero limitarme porque alguien me escucha. Yo lo que tengo que decir lo puedo decir con mi nombre, mi número de carnet de identidad y mi foto en cualquier lugar. El que se acerque a mí y escucha lo que va a descubrir es la misma persona que soy en público. No tengo armas bajo la cama, no estoy preparando el asalto a un cuartel en medio de la madrugada, no me desdoblo cuando estoy a solas, soy esta misma persona que ustedes ven aquí. Por tanto, no me preocupa el infiltrado o el que escucha mi línea telefónica o el que me vigila o el amigo que se acerca pero es en realidad un informante. Incluso a mis estudiantes cuando estoy impartiendo clases de Twitter o redes sociales y estamos en la sala de mi casa, yo les digo, bueno, si alguno de ustedes es un agente de la seguridad del Estado, debe saber que yo a la seguridad del Estado la prefiero cerca, observando, que lejos, imaginando. Porque cuando están aquí, lo que se dan cuenta es que un aula pacífica, con gente preocupada y interesada en la tecnología, y lo que estamos aprendiendo aquí es kilobytes. Kilobytes, información, tweets, bien. Entonces, esa es mi política personal, porque es que no quiero dejarme paralizar por la paranoia. No quiero dejarme paralizar por el miedo, porque ese es uno de los efectos que buscan. Me resulta muy ridículo cuando se destapa un agente, porque es como un juego infantil, muy burdo. Mentir para que parezca que los otros mienten. Eso es muy patético, que un sistema tenga que llegar a eso. Y por otro lado, creo en la conversión humana. Cuando hablo por la línea de mi teléfono, cuando hablo en público, en Cuba, digo, bueno, si estas personas son agentes de la seguridad, puedo influir en su pensamiento de alguna manera. Hay una película que me impactó mucho en mi vida, que es La vida de los otros. Ese capitán Weisler, que a través de la línea telefónica, escuchando a una pareja, llega a convertirse a sí mismo en un disidente o en una persona crítica. Yo creo en esa posibilidad. Así que hablo también para ellos. Es más, si la única persona que lee mi blog es un agente de la seguridad del Estado, yo lo seguiría escribiendo. ¿Cómo debemos interpretar los cambios de personal en el gobierno, recientes nombramientos de gente más joven? ¿Significa algo, una apertura, algo nuevo? Yo pienso que es una señal también de desespero, ¿no? El sistema cubano se ha comportado como un Saturno molesto que se come a sus hijos todo el tiempo, ¿no? Ha llegado un momento en que ya no se puede comer más a los hijos, no quedan muchos hijos y algunos hay que mostrar en público. Pero, por ejemplo, tenemos una larga lista de gente joven con cierto carisma que ascendió por las estructuras del poder y que fue devorado por ese poder. Estoy pensando en los últimos, Carlos Laje, Felipe Pérez Roque, un poco antes Roberto Robaina, Luis Orlando Domínguez, en fin. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora de pronto han mirado hacia los lados y dicen, ¿quién queda? A alguien tenemos que poner allí, porque hay una realidad biológica, como decía, están muriendo. Y tienen que poner un rostro joven, en este caso el elegido ha sido Miguel Díaz-Canel, un hombre que ha sido seleccionado no por su capacidad, sino por su fidelidad. Un hombre al que yo le he preguntado a muchos amigos, bueno, ¿qué frase recuerdas de Díaz-Canel? Ninguna. O sea, un hombre que ha sabido muy bien no destacarse, no mostrar ningún tipo de carisma, no señalarse, no tener ninguna luz propia, porque sabe que cualquier cosa de esa que haga le cuesta el cargo, la vida política y probablemente también la vida, ¿no? Entonces, yo pienso que es una maniobra hacia afuera, es un hombre que no tiene ningún poder real y además probablemente es el hombre que ahora mismo está más en peligro en Cuba, porque está rodeado de una manada de lobos, o sea, que son muy desconfiados con el tema del poder, de perder influencia.
Habrá que ver cómo evoluciona él cuando no lo estén observando. No pongo mis esperanzas ninguna en esa persona, pero no olviden el historial de Gorbachev. Gorbachev fue un fiel militante del PECUS hasta que estuvo en el lugar donde empezó una reforma que desarticuló todo el sistema, ¿no? Entonces, habría que ver cómo funciona Miguel Díaz-Canel, aunque, repito, no pongo mis esperanzas en él y prefiero que el cambio en Cuba venga por presión desde abajo y no porque el Delfín pues decida darnos ese cambio, ¿no?